Hola a todos. La idea de este video es desarrollar un poco más los conceptos de ventajas absolutas y ventajas relativas para dar un poquito más de claridad. Bueno, ¿cómo podemos ver este concepto de ventajas absolutas y ventajas relativas en la economía, en la vida real y demás? Bueno, una forma de verlo es a través del comercio exterior que tiene Uruguay actualmente. Entonces, para eso analicé un poco la información de las exportaciones y las importaciones del año pasado. ¿Y qué podemos sacar en limpio? Bueno, en primer lugar, cuando analizamos las exportaciones de Uruguay en el 2019, el primer punto que se destaca es que hay una fuerte concentración de las exportaciones en aquellos rubros vinculados con el sector primario. ¿Cómo se ve esto? Bueno, fundamentalmente se ve en que el 39% de las exportaciones de Uruguay el año pasado correspondieron a carne. Al tiempo que, por ejemplo, otro 24% se asocia con granos y producción agrícola. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, Uruguay tiene una fuerte concentración en ese segmento. ¿Qué es lo que pasa por otro lado en lo que tiene que ver con las importaciones? Bueno, cuando analizas las importaciones, el primer punto es que no se notan tan concentradas, hay una mayor cantidad de rubros en los cuales se importa, pero también es notorio que podemos ver el caso de todo lo que tiene que ver con bienes de capital y maquinaria, y vehículos, material de transporte y demás, que tienen un peso relativo significativo en las importaciones del país. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión de las dos partes? Bueno, por un lado, que Uruguay exporta bienes en los que tiene una expertise importante. Y además tiene un fuerte componente y uso del factor productivo del cual está más dotado, que es la tierra. O sea, esa dotación no tiene tanto que ver con la extensión de tierra que existe en el país, pero sí en la calidad de la misma que optimiza las producciones de bienes asociados. Por el contrario, Uruguay tiene un fuerte peso en las importaciones de productos en los cuales otros países se han especializado y que también tienen un alto componente de un factor productivo importante, que es el capital. Entonces, ¿qué podemos ver en resumen del análisis de exportaciones e importaciones de Uruguay? Bueno, la primera conclusión es que lo que nosotros exportamos es distinto a lo que nosotros importamos. Entonces hablamos de que comercializamos con países diferentes un producto y lo otro. Y eso es lo que nos lleva a uno de los motivos por los cuales los países comercializan entre sí. Los países son diferentes entre sí y eso los incentiva a comercializar. Y a su vez, esos países, además de comercializar esos productos, lo que buscan es poder generar economías de escala. Cuando hablamos de que los países comercializan entre sí porque son diferentes, lo podemos pensar en términos de personas, empresas y demás. Lo que se trata de hacer es que las personas y las empresas tratan de entablar relaciones comerciales ofreciendo aquello que saben hacer relativamente bien y adquiriendo del otro aquello en lo que ellos lo hacen relativamente bien. ¿Por qué buscamos eso? Porque en realidad nuestro objetivo es poder optimizar ese proceso de producción y convertirlo en la forma más eficiente posible. Y ahí es donde entra la producción a mayor escala, o las economías de carga. Poder ser capaz de concentrar todos los factores de producción más importantes que tengo y la capacidad de producción en aquellos productos en los cuales soy más eficiente, y de esa forma evito destinar los mismos recursos que son limitados a la producción de una cantidad de productos. Es mejor concentrar la producción en aquello que soy bueno y producir mucho en aquello que soy bueno, para ponerlo en términos sencillos. Bueno, ¿cómo entran los conceptos de ventaja absoluta y de ventaja comparativa en todo esto? Bueno, lo primero es aclarar un poco de qué hablamos cuando hablamos de ventaja absoluta. Cuando hablamos de ventaja absoluta y estamos comparando las ventajas absolutas del país A con el país B, lo que estamos haciendo es comparar la producción de un determinado bien entre un país y otro. Entonces, como dice el concepto allí, un país tiene ventajas absolutas en la producción de un bien si se requieren menos unidades de trabajo que en el otro país. Este concepto es un concepto muy antiguo, que fue desarrollado por el padre de la economía hace unos cuantos cientos de años, y por eso habla como el factor central, el trabajo. ¿Sí? Hablamos de un único factor. Y ahí define cuál es el país que tiene una ventaja absoluta sobre otros.
Cuando llevamos esta teoría a la realidad, lo que terminamos detectando es que existen países que, a pesar de no tener una ventaja absoluta con respecto a otros países, a sus compradores, de todas formas logran venderlo. Lo cual, para esta teoría, no tendría sentido. Veamos un ejemplo de ventaja absoluta. Este ejemplo lo vimos en clase, y lo que plantea fundamentalmente era el caso de dos países, Uruguay y Alemania, que se dedicaban a la producción de carne y automóvil. La unidad de medida que estamos tomando aquí es de toneladas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Es que Uruguay, un trabajador uruguayo en un año es capaz de producir 30 toneladas de carne y 10 toneladas de automóvil, al tiempo que un trabajador en Alemania produce 20 toneladas de carne y 20 toneladas de automóvil. ¿Bien? ¿Cómo leemos siempre una ventaja absoluta? Lo leemos en términos de la fila. Analizamos la ventaja absoluta en el sector de la carne. Entonces, cuando lo analizamos de esa forma, podemos detectar rápidamente que Uruguay tiene una ventaja absoluta sobre Alemania en la producción de carne, al tiempo que Alemania tiene una ventaja absoluta muy clara con respecto a Uruguay en la producción de automóviles. En este caso, es claro, y del comercio internacional entre los dos países, van a ganar los dos países. Si Uruguay se especializa y le vende carne, y Alemania se especializa y vende automóviles. Pero este es otro caso un poquito diferente. Este ejemplo, si lo miramos en términos de la ventaja absoluta, ¿qué es lo que vemos? Alemania tiene una ventaja absoluta con respecto a Uruguay, tanto en la producción de carne como de automóvil. El punto de esto es que, a pesar de que se dé este contexto y esta situación, los dos países tienen incentivos para comercializar entre sí. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra a jugar el otro concepto, el de ventaja comparativa. En la ventaja comparativa, lo primero que hace es comparar la producción de los bienes dentro de cada país. ¿Sí? Entonces, hablamos de que un país tiene ventaja comparativa en la producción del bien X si su costo de oportunidad de producir X en términos del bien Y es menor que en el otro país. ¿De qué hablamos cuando hablamos de costo de oportunidad? Es el costo de las decisiones que tomamos versus las que descartamos. Ahí les dejo un video de YouTube que tiene información interesante y que los puede ayudar a entenderlo, pero el concepto central es: piensen ustedes como estudiantes. Muchos de ustedes como estudiantes, hoy, ¿por qué eligieron estudiar? Bueno, por una renta futura, una ganancia futura que bueno, capaz no tendrían si no estudiaran, el conocimiento, la experiencia, una cantidad de tributos. Cuando analizan los costos de estudiar, muchos de ustedes van a estar pensando en términos de ¿qué? En términos de la matrícula asociada, de la compra de libros, de la estadía, dónde hospedarse y demás, pero no se pueden olvidar de un componente súper importante que es un costo, que es el tiempo. ¿Tiempo de qué? Fundamentalmente ustedes dedicarán 4 o 5 horas a estudiar, o capaz que más, 6 horas a estudiar, y ese tiempo que están dedicando a estudiar no lo pueden estar dedicando a trabajar. Entonces, ese es el costo de oportunidad del que hablamos. Por la decisión que tomaron ustedes de dedicarse a estudiar, están sacrificando la posibilidad de poder ganar ingresos por trabajar esas horas que no están dedicando a eso. ¿Se entiende? Ese es el costo de oportunidad. Entonces, cuando pensamos en términos de ventaja comparativa, estamos comparando el costo de oportunidad de producir una unidad versus la otra. Volvamos a este ejemplo. En este ejemplo lo que nos estamos planteando es que hablamos nuevamente en términos de toneladas, y si analizamos el caso de Uruguay, estamos diciendo que un trabajador uruguayo puede producir 30 toneladas de carne o 10 toneladas de automóvil. ¿Bien? En un año. Por otro lado, en el caso de Alemania, hablamos de 40 toneladas en uno y 40 toneladas en otro. Entonces, lo primero que tenemos que analizar cuando hablamos de ventaja comparativa es la realidad dentro de cada país. ¿Qué es lo que me dice este gráfico? Bueno, si yo decidiera dejar de producir esta unidad de automóvil y la dedicar a la carne, perdería 10 toneladas de automóvil, pero podría ganar 30 toneladas de carne. ¿Qué me dice esto? Es que el costo de oportunidad de dejar de producir automóvil y pasar a producir carne es de 1/3. Cuando hacemos el mismo análisis en el caso de Alemania, es de 1. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Bueno, fundamentalmente lo que me está diciendo es que lo mejor que le puede pasar a los dos países es que Uruguay se dedique a la producción del producto con el cual tiene el menor costo de oportunidad. Y Alemania se dedica a la producción del producto con el cual tiene el menor costo de oportunidad comparativo. ¿Sí?
Ese es el motivo por el cual los países terminan comercializando, porque el costo de oportunidad de producir carne en Uruguay es menor que el costo de oportunidad de producir carne en Alemania. Y el costo de producir automóviles en Alemania es menor al costo de producir automóviles en Uruguay. Por ese costo de oportunidad y por esa ventaja comparativa que tiene cada uno de los países con respecto al otro, es que tienen incentivos para comercializar. Entonces, ¿cómo vemos esto de las ventajas comparativas? Bueno, las ventajas comparativas explican el motor de las exportaciones uruguayas enfocadas en aquellos productos que tienen una mayor dotación, y el motor de las importaciones que explican qué es lo que compramos, porque claramente nosotros tenemos ventajas comparativas en la producción de bienes primarios, y otros países tienen ventajas comparativas con respecto a nosotros en la producción de aquellos bienes que vienen desde el exterior. Para poder, si quieren profundizar un poco más en estos conceptos, y si siguen teniendo dudas, les recomiendo la lectura de estos dos libros. Economía para nuevos economistas es muy amigable, está toda la información en aulas. Y Economía Internacional también es un clásico en lo que tiene que ver con economía y comercio internacional. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo.